Buenas tardes, bienvenidos a Infodiario del día de la fecha. Hoy jueves 31 de mayo, último día del mes, así que a disfrutarlo, señores. Seguramente este mes hay mucha gente que lo estará festejando, otros que no tanto, así que pues igualmente bienvenidos a todos. Gracias a todos los amigos que se están mandando mensaje al 11 45 30 30 29 con respecto a nuestro gran debate a nivel nacional, que nosotros nos sumamos, por supuesto, por ser un canal de aquí, de El Conurbano Sur. Sí o no al aborto, esperemos que su mensaje o también WhatsApp, opinando, a ver qué le parece, si sí a la despenalización o no. Y mañana estaremos dando los datos finales, a ver cómo fue la cosa. Sí, solamente es un reflejo de esta zona, nada más, no tiene nada que ver con nada. Simplemente es una participación, un ida y vuelta entre nosotros y usted. Bueno, como siempre está con nosotros la doctora María José Baiviene, abogada, civil, comercial, penal, a la cual está bienvenida. Como siempre, buenas tardes. Igualmente, gracias. Buenas tardes a todos los televidentes que nos acompañan semana a semana, hoy jueves otra vez. Bueno, como decíamos, generalmente termino hablando siempre de lo mismo. Sí, igualmente siempre tratamos de tocar temas que le pueden importar en realidad o le pueden interesar a nuestros televidentes. Como siempre digo, trato de brindar un servicio. Entonces, si bien hablamos semana a semana del derecho de familia, que es lo que más pregunta la gente, hoy también quiero hablar de algo que es muy importante, porque de hecho tengo muchísimas consultas, y de lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, que es lo que se denomina cuando una persona es poseedor de un inmueble, sea de un terreno, sea de una casa. Cuáles son los requisitos que tienen que tener como para poder adquirir la titularidad, en este caso, de lo que es la escritura pública, para poder ser propietarios legítimos, vamos a decir. Si bien vivimos en una zona donde a veces no la mayoría de la gente tiene acceso a poder comprar tal vez un terreno con una escritura o con un dueño legal, como se denomina. Entonces, bueno, nuestro Código Civil establece lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, también llamada usucapión, como se dice, que es cuando, bueno, una persona posee, es decir, está en un bien inmueble. En el caso de que sea un poseedor de buena fe, es decir, yo compro un terreno, si bien no me dan la escritura del terreno, pero sí compro a través de un boleto de compra y venta, me dan ese boleto de compra y venta, yo sé que ese terreno, si bien no es un terreno usurpado, pero es un terreno por ahí que está un poco flojo de papeles, como a veces decimos. Por eso también tiene otro valor tal vez el inmueble, y tal vez la gente también puede acceder porque es un poco tal vez más económico, porque después para la hora de escriturar va a necesitar estar un determinado tiempo en el terreno para después poder escriturar. En el caso de que sea poseedor de buena fe, es decir, que compremos a través de un título oneroso, es decir, pagamos un precio, nos dan un boleto de compra y venta. Para que el poseedor de buena fe tiene que estar, la ley, el Código Civil establece que esta persona pueda poseer el inmueble durante un término de 10 años, ¿sí? Es decir, una vez que pasan los 10 años, en el caso de que sea poseedor de buena fe, es decir, compramos un terreno, no nos dieron la escritura, pero nos dieron un boleto de compra y venta, estando en ese lugar durante 10 años consecutivos, también establece la ley que tienen que ser 10 años consecutivos, no sirve que sean 2 años, después me voy, después vuelvo, o sea, tienen que ser 10 años de posesión de manera ininterrumpida. Y bueno, a partir de ahí sí puede pedir lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, que se lo hace en el municipio, es un trámite administrativo. Y bueno, pero para lo que es el poseedor de buena fe, para, como bien decimos, el poseedor de mala fe, es decir, aquel, o que simplemente llamémoslo poseedor, y que no ingresa por un precio económico, por un precio oneroso, es decir, ingresa un terreno porque tal vez, no vamos a decir lo usurparon, sino que porque ingresan a vivir ahí.
En este caso la ley estipula que tiene que pasar 20 años. Se habrá escuchado. El famoso 20 años. Claro, el juicio 20añal que le dicen. Entonces la persona ingresa a ese terreno, ya sea tal vez por un precio más bajo o lo que fuere, pero tiene que estar durante 20 años. Esa persona realiza mejoras, paga impuestos, edifica su casa, en tanto y en cuanto, por supuesto, que no aparezca algún heredero, algún dueño legítimo, porque en este caso se va a ordenar el desalojo, ¿no? Estamos hablando... La ley Pierri, ¿es la ley Pierri? Sí, esa es una ley que si bien hoy por hoy no se aplica, ¿sí? Pero lo que es la prescripción adquisitiva de dominio es la manera de otorgar la titularidad de un bien inmueble a una persona que adquirió un bien y que no cuenta con lo que es la escritura pública, porque para poder contar con una propiedad y con una titularidad de un bien dominial necesitamos sí o sí tener una escritura pública. Para esto, para aquel que es poseedor de buena fe, necesitamos 10 años, que es la prescripción adquisitiva de dominio breve, vamos a decir, y para la prescripción adquisitiva de dominio larga, sí o sí 20 años. También en el caso, supongamos de que una persona lleve viviendo en un determinado, hablemos de un poseedor de buena fe, es decir, de aquella persona que tiene un boleto de compra y venta pero que no tiene una escritura, y supongamos que vivió en esa casa 10 años y la persona fallece y sigue su hija viviendo en ese lugar o su hijo, es decir, que se hereda esto, o sea, se continúa con la posesión, se contabiliza los 5 años que vivió su madre ahí más 5 años que vivió ella, se acumulan, ¿sí? Son continuas, ¿sí? Siempre y cuando estemos hablando de los hijos en este caso. ¿Sí? No puede ser de otro familiar, sí o sí el heredero en este caso son los descendientes. Ustedes hacen ese trabajo en el estudio. Sí, eso es lo que es la usucapión. Hay otra también que nos han mandado mensajes, yo le había pasado el número y demás, era por venta de usufructo por renta compartida. ¿Eso también existe? ¿Usted también hace ese trabajo? Existe, sí, hay que ver, a veces la gente tal vez por una cuestión lógica desconoce el nombre tal vez desde lo legal, desde lo jurídico, y por eso siempre es importante acercarse, consultar y ver cada caso en particular para ver qué legislación aplicamos en cada caso en particular, pero por supuesto sí. Don Rosso y Doña Rosa. Esto sería cuando hay una persona que vive sola, ¿sí? Y entonces no tiene hijos o familiares que puedan llegar a asistirla, entonces viene un tercero, asiste a esa persona, se firma la venta o usufructo por renta compartida, ¿es así? Sí, o renta vitalicia también. Que es hasta que la persona fallece, la persona va a estar en ese lugar. Igual es un tema bastante delicado por una cuestión de que hay a veces, no hablo en general, pero hay gente que ve un anciano que no tiene familiares y va, se mete en la casa y bueno, después la persona se muere y se quedan ahí. O sea, lamentablemente también siempre hay mucha mala fe y mucho manoseo en ese aspecto, y más aún cuando aquella persona de la tercera edad no cuenta tal vez con familiares, con herederos, y con hijos o con sobrinos. Los casos que conozco, al menos que yo conozco, eran todos de buena fe y le favoreció muchísimo a la persona adulta mayor. Por supuesto. Porque estaban solas, generalmente conozco un hombre también solo, y los últimos años de su vida tuvo una mejor calidad de vida, porque por lo menos tenía quien le haber mandado para empezar. Claro, quien lo asista, quien lo cuide, vamos a decir. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que se hace, habría que ver cada caso en particular, vuelvo a repetir, también se puede hacer una donación, también se puede hacer una cesión de derechos hereditarios, hay muchas figuras en este caso que se pueden aplicar a cada caso en particular, pero sí, por supuesto, estamos siempre dentro del derecho civil. Hoy quería hablar de un tema distinto, porque a veces hay gente que si bien dice, bueno, tengo un boleto de compra y venta, pero no, volviendo al tema anterior, tengo un boleto de compra y venta, pero no tengo la escritura, por ende no puedo vender, no puedo disponer, si se quiere. Entonces, bueno, uno de los caminos es la prescripción adquisitiva de dominio. En el caso de que tenga un boleto de compra y venta, tiene un justo título, vamos a decir, pero no es un título suficiente, porque el título suficiente para la ley es la escritura pública, ¿sí? Para que sea un titular del bien, sea el titular.
Entonces, volvemos a repetir, se puede heredar, lo pueden heredar en este caso siempre los descendientes, es decir, los hijos. En el caso de que uno de los padres cuente con un determinado tiempo, después se contabiliza el tiempo que vivió la persona, o no hace falta principalmente que la persona haya fallecido, porque hay padres, supongamos que están viviendo en un determinado inmueble, viven ahí 7 años y después le dan a su hija para que viva ahí, para que construya su casa o lo que sea. Entonces en ese caso se contabiliza, vamos a decir, el tiempo para poder adquirir la prescripción. Es un trámite que se hace en el municipio. La prueba fundamental es el boleto de compra-venta. El boleto de compra y venta, si vamos a hablar de lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, breve, la de 10 años. Y si no, la de 20 años, no hace falta tener boleto de compra y venta, no hace falta nada, solamente la posesión, es decir, vivir de manera ininterrumpida durante 20 años. Bueno, ¿sí? Ha pasado que he ido de visita a gente amiga que vive en asentamientos y dice, no, yo guardo las boletas de la bolsa de cemento, sí, de los 100 ladrillos que compré, es fundamental. Es fundamental como para poder probar. De hecho, también una gran diferencia que hay es en cuanto a lo que es la prescripción adquisitiva de dominio breve, la de 10 años. En este caso, una vez que se hace la escritura, tiene efecto retroactivo, es decir, tiene efecto retroactivo al momento en que la persona empezó a poseer el bien. En cambio, la prescripción adquisitiva larga, es decir, la de 20 años, no tiene efecto retroactivo, o sea, me hacen la escritura de acá para adelante, ¿se entiende? Entiendo. ¿Se entiende? Uh-huh. Esa es una de las diferencias. Y después también, bueno, sí, es muy importante esto en cuanto a lo que, por supuesto que no se tienen que presentar en el transcurso de esta posesión. Si yo estoy viviendo 3 años, pero en esos 3 años me aparece un heredero, me aparece alguien con mejor derecho que yo, es decir, hay una sucesión en curso, los herederos, los hijos o los herederos forzosos están esperando para poder adquirir ese bien, por más que yo lleve ahí viviendo 7 años, 5 años, por supuesto que se va a ordenar el desalojo. O sea, estamos hablando de donde no hay una disputa judicial, porque si no, siempre primero en el tiempo, primero en el derecho también, es decir, quien tiene más derecho en este caso es quien desplaza a quien tiene menos derecho, Entiendo. por una razón lógica también. Bueno, perfecto entonces. Como siempre, tratamos de brindar, yo sé que hay muchas personas que viven en determinados inmuebles, quieren contar, como todos, ¿no? Contar con los papeles de un terreno, de una casa, o en el caso de gente que lleva viviendo un determinado tiempo, pero quiere que el día de mañana su hijo tenga la escritura de la casa, es decir, dejarle algo con papeles, sobre todo, como decimos, si no tenemos papeles no somos dueños, porque es una realidad con todo bien, no solamente con los inmuebles, sino también con los muebles. Entonces es importante que la gente sepa, y hoy traté de traer un tema que la gente tiene en mente todo el tiempo, por ahí no pregunta, pero está. Muy bien, le agradecemos, la verdad es un tema muy preocupante para todo este sector del conurbano sur, porque lo que es Quilmes, esta zona, es más de la mitad de los terrenos son asentamientos que se han hecho a lo largo de tantos años. Bueno, ya tienen los teléfonos ahí de la doctora Baiviene, y aparte la dirección, ahí 810 y 895 está el estudio. Bueno, les agradecemos la verdad muchísimo que haya venido. Bueno, y gracias aparte a un ustedes. tema tan bueno, nos encantó. Igual vamos a seguir desarrollando en profundidad también, Muy bien. para que sirva un poquito más. Muchas gracias, hasta la semana que viene entonces, Bueno. como siempre. Y nosotros le decimos a ustedes que vamos a la pausa, y después tenemos otro invitado muy especial, el señor Ariel Domene, referente de Cambiemos, de aquí es concejal, también tuvo un cargo muy importante en provincia, aquí en lo que es el municipio de Quilmes, así que estaremos hablando en el próximo bloque con él. Será hasta luego entonces, y seguimos con más InfoDiario. Hasta luego.